Ahora vamos a hablar con José Alberto Veras. Él es el presidente del Instituto de Tasadores Dominicanos. Entonces vamos a hablar temas interesantes que yo entiendo que son de la importancia y el interés de todos ustedes. Bienvenido a nuestro programa, señor José Alberto. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de comunicarnos con el público dominicano. Bueno, así es. Vamos a empezar por... Ustedes manejan muchos temas, los tasadores, y es algo que no sabemos, no tenemos la información de cómo se ha estado manejando todas las tasaciones y cosas en el Estado, en la parte privada. Y queremos que usted nos edifique sobre algunos temas. Vamos a empezar primero con el tema de las declaraciones juradas. Ahí hay muchos tabúes siempre, y sobre todo cuando los funcionarios públicos tienen que rendir cuentas. Están llamados a rendir cuentas y que fruto a las leyes de esto que tiene que ver con el lavado de activos y eso, tienen que presentar, antes de asumir una función pública, tienen que presentar una declaración jurada de bienes e inmuebles, y posteriormente a su salida. Primero vamos a empezar para edificar a la gente. ¿Qué se llama bienes inmuebles e inmuebles? ¿Cuál es la diferencia? Sí, gracias. Mira, lo primero, los bienes muebles, bienes inmuebles, todo lo que podemos palpar, tocar, entra dentro de la categoría de bienes, ¿verdad? Bienes muebles, bienes inmuebles. También hay intangibles, que los tasadores también podemos hacer valoraciones de lo que son intangibles. ¿Qué son intangibles? Una marca, por ejemplo. A veces la marca cuesta más que todos los bienes que tiene una empresa. O sea, Google vale por su marca. Un ejemplo, ¿verdad? En ese sentido, la función del tasador o del valuador es... ¿Qué es el valuador? Es una persona que ha estudiado, se ha preparado para poder, mediante técnicas, mediante procedimientos establecidos y basados en normativas internacionales, establecer el valor de esos bienes, sea un bien mueble, sea un bien inmueble. Con relación a la pregunta que decías de la declaración jurada de bienes, se supone que la declaración jurada precisamente debiera ir acompañada a la valoración. Lo que usted dice que tiene debería ir acompañada de la tasación de un tasador autorizado, de una persona calificada para establecer ese valor. Sabemos que no se hace así. Sabemos que en la generalidad oponen mucho los políticos que quieren, ¿verdad?, poder justificar quizás mañana, y le ponen un valor por encima de la realidad que ostentan. Estamos hablando de que al ojo por ciento. Correcto. Eso sería al ojo por ciento. Y hemos visto casos también en el cual pues ponen muy por debajo de la realidad de los valores. Entonces, eso es algo que se da porque lamentablemente en nuestra sociedad es una sociedad muy opaca, en el cual no se exige mucho la transparencia. Inclusive, a nivel de lo que son las personas, de lo que es la sociedad, el uso todavía de lo que es el ejercicio del tasador es todavía muy bajo. Ha ido acelerando, ha ido acrecentándose el uso del tasador, pero a nivel de lo que es la sociedad en sí, es todavía muy bajo el uso del tasador para saber lo que son los valores de sus bienes. Se supone que cada persona, cuando va a vender una propiedad, en vez de poner un valor que le salga del corazón, decirle a un vendedor, yo lo vendo en tanto, sin ningún criterio, pues debía asesorarse primero con un profesional de la evaluación para saber en cuánto es que va a vender. Igual, cuando van a comprar una propiedad, pues la persona debiera de asesorarse con un profesional de la evaluación cuánto es que vale el inmueble. Fíjese bien que hago énfasis en un profesional de la evaluación, no un ingeniero. Hay mucha confusión en la sociedad de entender y creer que un ingeniero sabe evaluar. Los ingenieros no saben tasar.
tiene que tener ya una especialidad en tasación para poder determinar el justo valor de un inmueble. Con relación, y vuelvo y regreso a las declaraciones juradas, nosotros como Instituto de Tasadores Dominicanos, del cual yo soy el presidente, pues hemos hecho énfasis en que cada declaración jurada debiese tener en los valores que están reflejando quien la está haciendo, debiese estar acompañado por una tasación profesional. ¿Han detectado ustedes alguna vez tasadores que le han mentido, o sea, que han sido, han compuesto con clientes para mentir en una tasación? Sí. Eso ¿Qué implicaría, qué le implica eso a un tasador? Mira, ¿cuál es consecuencia de el sometimiento a través de lo que es el tribunal disciplinario de la institución y se toman los correctivos del lugar? Pero el gran problema está en que la gente, el afectado, muy pocas veces un afectado ha utilizado los medios que le brinda nuestra institución para poder actuar entonces en contra, por ejemplo, de esa decisión que le haya afectado por un tasador. Naturalmente, nosotros como gremio, nuestra función es defender el ejercicio de la evaluación. Dentro de eso entra el actor, que es el tasador. Nosotros vamos a defender siempre al tasador, siempre y cuando haya hecho el trabajo dentro de las normas éticas que le establece la institución. ¿Cuáles elementos básicos toma como parámetro el tasador para determinar el valor de una propiedad? Son muchos los parámetros que se deben de tomar. Hay tasadores que dicen, vamos a decir profesores que dicen que todos los inmuebles son diferentes. Y hago la pregunta, ahí Sí. en paréntesis hago la pregunta porque mucha gente dice, bueno, pero lo que usted decía hace un momento, o sea, los ingenieros, hay ingenieros, que yo conozco ingenieros que han hecho tasaciones y en realidad al final lo que hacen es presupuestar un presupuesto a lo que usted también señalaba con el tema de los funcionarios públicos, al ojo por ciento. Eso es correcto. Y de acuerdo al precio que ellos están impuestos quizás a comprar los materiales en la ferretería. Eso es lo que yo entiendo. Un ingeniero constructor, eso es lo que enfocaría, ciertamente. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Y ahí Mira, le permito que se desarrolle. Perfecto. Lo primero que tiene que ver mucho con lo que es el mercado. El tasador, independientemente de los costos, que es donde se enfocaría el ingeniero constructor o el ingeniero civil o el arquitecto, independientemente de los costos, tiene que asimilar lo que pudiera ser el valor de un bien en el mercado. Entonces, un bien, por ejemplo, puede ser nuevecito, y puede haber nacido ya inclusive con depreciaciones. Uno dice, pero ¿y cómo? Pues sí. Nosotros en el día a día nos encontramos con construcciones, por ejemplo, hechas por maestros constructores, que son un tollo. Ustedes lo han visto, la sociedad lo ha visto. Esos son los ingenieros del... Y son nuevas, ¿eh? Esos son los ingenieros tradicionales. Así es. Esos son los ingenieros natos. Así es. A veces con costos exorbitantes, inversiones exorbitantes, que dan pena. Dan pena en la forma en que se ha realizado, dan pena cómo ha estado la distribución de ese inmueble, da pena cómo no se han tomado cosas en cuenta que son básicas, tanto en la calidad y en la sintonía de los materiales de construcción, como en los espacios. Entonces, ya puede ser nueva, pero si creció con ese problema, ya tiene problema, fue un niño enfermo que creció, ya hay que darle tratamiento. Entonces, hay muchas cosas. Nosotros, como te decía, comenzamos analizando lo que es el mercado de la zona. Dos inmuebles, tú puedes estar en un mismo, vamos a suponer, un mismo edificio de apartamentos, pero todo el mundo sabe que estando en la primera y estando en la cuarta tienen diferentes valores. Entonces, el tasador tiene que tomar en cuenta la condición en que está ese inmueble, tiene que tomar en cuenta el nivel en que está, la ubicación en que está,
¿qué pudiera estar afectándole desde el punto de vista medioambiental al valor de ese inmueble? O sea, hay muchos factores. El tamaño muchas veces también implica. No es lo mismo, por ejemplo, antes se usaba que te hacían un edificio de 4 niveles, todavía lo hacen, pero ya mucho menos. Entonces en la 4ª planta te hacían un penthouse que tenía el doble del tamaño. Pues sucede que ese doble de tamaño tiende a restarle lo que es valor por metro cuadrado a ese inmueble de la 4ª. Y llegó un momento que veíamos que, por ejemplo, en los bancos, lo que había muchos inmuebles ejecutados, y cuando usted iba a ver eran muchos penthouse, muchos inmuebles muy grandes. Entonces, ¿qué quería decir eso? Que el mercado no aceptaba mucho esos inmuebles con sus valores, con los valores que lo ofertaban. Entonces, todas esas son cosas que tiene el tasador que analizarla. Eso desde el punto de vista inmobiliario, pero el tasador también está capacitado, o tenemos tasadores capacitados para tasar también lo que son maquinarias y equipos. O sea, las grandes empresas tienen que hacer sus tasaciones, por ejemplo, si van a buscar un préstamo bancario, tienen que hacer sus tasaciones de las maquinarias que tienen, grandes y pequeñas. O sea, hay gente que lo que tiene es un camión. Bueno, pues si va a buscar un préstamo hipotecario. ¿Cómo determina un tasador el precio de un camión? Por mercado también, y naturalmente, y ahí tiene que asesorarse si no tiene la experiencia o los conocimientos desde el punto de vista técnico ya de la parte mecánica. Pues también tiene que asesorarse entonces de alguien que tenga ese conocimiento para que le dé una asesoría. Pero lo mismo pasa con fincas, por ejemplo. Nosotros los tasadores pues también hacemos tasaciones de las fincas. De terrenos. De terrenos. Se supone que cada préstamo que da, por ejemplo, un banco, el banco agrícola, un banco comercial, para un productor agropecuario, tiene que ir avalado por una tasación. Ahí la importancia del tasador dentro de lo que es inclusive la estabilidad financiera de un país. ¿Por qué? Porque cada préstamo hipotecario son más de 200.000 millones de pesos que en nuestro país, por ejemplo, de préstamos que están avalados por tasaciones, más de 200.000 millones están avalados por tasaciones. Por lo tanto, cada tasación de esas debe lucharse porque esté realizada por un tasador que tenga las mejores calidades en términos de lo que va a ser su trabajo, su estudio de valoración. Por lo regular, el que compra quiere comprar barato. Correcto. Y el que vende quiere vender caro. Quiere vender caro. Hay un tema con las compras y ventas con el Estado. Sí. Y el Estado en este caso se comporta de esa misma manera. Cuando quiere vender caro, obviamente, para ganar beneficios para el gobierno de turno, para que le genere también beneficios. Te corrijo, porque nunca he visto ese interés en el Estado. De vender caro. ¿De vender caro? No, el Estado no. ¿No? No. Bueno, pues yo sí. En el Estado nunca he visto el interés de vender caro. Inclusive, nosotros como muerta. Si tú quieres, ve al Senado de la República, al Congreso, perdón, de la República, y verifica todas las ventas que realiza el Estado, y vamos a chequear los valores que se venden esas propiedades versus los reales valores del mercado para que tú veas si hay un interés real. Nosotros le hemos reclamado como institución al Estado que en mira de proteger lo que es el patrimonio del Estado, nosotros nos hemos puesto a la disposición del Estado para que cada bien que vende el Estado esté acompañado de una tasación realizada por un tasador profesional perteneciente a nuestra institución. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Ni siquiera nos han dado respuesta a las veces que le hemos hecho las sugerencias. O sea, al Estado no le interesa. En el Estado lo manejan lamentablemente los políticos, y los políticos, ¿a quiénes le venden? A los políticos. Se venden entre ellos. Y lamentablemente yo te podría decir que casi todos los bienes del Estado se han vendido a precio de vaca muerta aquí en este país. Yo reconozco que estaba equivocado en esa parte, pero sí, en esta tengo la certeza de decir que tengo la razón en cuanto a la compra. Porque cuando el Estado va a comprarle a un ciudadano
A un ciudadano que puede ser, por ejemplo, tenemos los casos de las famosas circunvalaciones que se han construido en el país. Bueno, pues hay viviendas que están o han estado colocadas en la ruta donde va a pasar esa circunvalación. Hay distintos tipos de inmuebles. Exactamente. Entonces, el Estado ha querido comprarle a esos ciudadanos, y le ha comprado a muchos. Tiene que comprarle necesariamente. Exactamente, pero lo quiere hacer en casos específicos y lo ha hecho a precios de vaca muerta, también, como usted dice, y en algunos casos que han encontrado resistencia, que lo conozco. Por ejemplo, tengo un caso que conozco, un caso en El Ceibo, por ejemplo, de un amigo, familiares de un amigo que tuvieron incluso situaciones legales y en cuales los abogados del Estado llegaron a decirle a estos señores, a estos familiares, a esta familia más bien, que iban a declarar de utilidad pública esa propiedad privada. Sí. ¿Es esto correcto? No, pero eso es totalmente un derecho del Estado. Ahora, declarar de utilidad pública, cualquier propiedad que sea de interés para el Estado, aún sea la suya y la mía, cualquier propiedad la puede declarar de utilidad pública. Eso no le quita la obligación legal del Estado de compensar a esa persona que va a ser perjudicada, por decirlo así, con esa declaratoria de utilidad pública. O sea, tiene que pagar el inmueble. Lo que pasa es que muchas veces la gente también se deja llevar y cree que no hay herramientas. Sí, nosotros hemos vivido situaciones en las cuales hay propietarios que han apoderado compañías de abogados, oficinas de abogados, y las oficinas de abogados han buscado tasaciones formales, reales de mercado, y el Estado ha tenido que pagarle en base a esas tasaciones los valores de los inmuebles. ¿Por qué? Porque el Estado es una persona, no puede perjudicar a ningún propietario, no lo puede perjudicar de tal forma que se apodere de su propiedad sin compensarlo justamente por el valor de su inmueble. Bueno, volviendo ahí puedo citar un ejemplo vivo que me pasó, y fue que me tocó comprar una propiedad hace un tiempo ya, hace más de 6 años, y la persona que me estaba vendiendo pedía 500,000 pesos en ese momento. Y resulta que se buscó un profesional de su área, un tasador, y la tasación arrojó que el precio era 397,000 pesos. 400 redondeado. Exactamente, en eso quedamos realmente, ya en 400,000 pesos. Porque la persona luego dijo, bueno, duró varios días ahí, porque, bueno, yo le dije, mira, tú puedes buscar un tasador que te haga lo mismo. Y nos sentamos a chequear ambas tasaciones. Así es. Y bueno, pues al final entramos en negocio y dijo, mira, dame 400,000 pesos. Y yo, bueno, no voy a discutir por 3,000 pesos, vamos arriba. Así es. Entonces así anda la cosa. ¿Cómo anda la picada, como decimos, en estos tiempos de pandemia? ¿Están trabajando? ¿Se ha aumentado? ¿Ha disminuido? Mira, gracias a Dios, los trabajos se han mantenido, naturalmente, fuera de los 2 meses y tanto de encerramiento prácticamente total, ¿verdad? 2 meses y tanto que duramos al inicio. Al inicio, correcto, de encerramiento prácticamente total. Exactamente. Ayer me decía un amigo que si el COVID estuviera embarazado, si la COVID estuviera embarazada, ya estuviera casi a dar a luz. Otro COVID. Sí. Bueno, el asunto es que ciertamente hemos estado trabajando, gracias a Dios, la dinámica económica en el sentido de lo que es todavía la compraventa de inmuebles se ha mantenido, quizás fruto a que tú sabes que en los Estados Unidos se ha manejado muchos dólares con lo que el Estado le ha dado también a la gente. Inclusive las remesas se incrementaron, vi un reporte, creo que como un 20, un 25% con relación al año pasado. Sí, eso dijo Banco Central esta semana. Exactamente. Entonces, eso todavía ha mantenido, gracias a Dios,
un manejo bastante bueno de lo que es la compraventa de inmuebles. A nivel de lo que es el Instituto de Tasadores Dominicanos que nosotros manejamos, cuando vimos que la crisis pues ya nos obligó a cerrar las oficinas y todo eso, pues entonces comenzamos a hacer un proceso de comunicación virtual con nuestros miembros y comenzamos a dar unas charlas semanales con los mejores exponentes de América. Bueno, resultó algo bastante interesante porque teníamos un programa de hacer charlas mensuales que eran presenciales. Entonces, ¿qué hicimos? Aprovechar la situación y en vez de charlas mensuales le estábamos dando a nuestros miembros una charla semanal con los mejores exponentes de América en el área de la tasación. Además de eso, ya teníamos pues programado la realización de un congreso virtual que realizamos en los días 20, 21 y 22 de octubre. Un congreso virtual era el congreso anual de la Unión Panamericana de Asociaciones de Evaluación, que también le tocaba realizar al Instituto de Tasadores Dominicanos, y ese congreso pues lo realizamos en forma virtual. Un congreso que aglutinó a representantes de más de 21 países, o sea, que se conectaron con nosotros. Ya fue una conferencia, ¿no? Sí, hubieron una serie de conferencias muy importantes. ¿Cómo se llama? UPAP. La Unión Panamericana de Asociaciones de Evaluación, a la cual nosotros somos miembros de la Unión Panamericana de Asociaciones de Evaluación. Bueno, somos miembros, inclusive vamos a tener la dirección de la UPAP a partir del próximo año, en los años 2021 y 2022, en lo cual también yo seré el presidente de la UPAP a nivel continental. Pero lo que te decía con relación al Congreso es que fue muy importante. Inclusive la primera charla, que fue la charla inaugural, fue una charla de Thomas Serebrinsky del Banco Interamericano de Desarrollo. Fue una charla muy importante, en la cual inclusive se establecía el déficit de infraestructura que tiene nuestra América Latina. O sea, una charla muy bonita y en el cual se instaba y se entiende en esa charla del BID, del representante del BID, que algo de lo que constriñe el desarrollo de la infraestructura es que de acuerdo a los estudios del BID, aproximadamente un 35% del valor de cada obra son sobrecostos que se realizan. O sea, sobrecostos quiere decir que con una buena administración, pudieran ahorrarse los gobiernos alrededor de un 35% de lo que cuesta o de lo que nos ha costado a nosotros cada obra de construcción realizada en nuestros países de América Latina. Bueno, eso está sumamente interesante. Háblanos de los precios de los inmuebles durante la pandemia. ¿Han subido, han bajado? ¿Cuál ha sido el efecto de la pandemia? Como tú sabes, el efecto de la pandemia también trajo consigo un incremento en la prima del dólar. Ese incremento en la prima del dólar de alrededor de un 10%, más o menos, de enero hasta el día de hoy, trajo cierta incertidumbre, conjuntamente con la incertidumbre que también provocó la pandemia. Y eso trajo cierta especulación. O sea, ha habido cierta especulación. No obstante, como te decía, se han estado dando las transacciones de inmuebles, se han estado dando. Ahora, sí hay que tener, y quiero inclusive aprovechar este medio para hacerle un llamado a los promotores. Hemos visto casos en el área de la tasación en el cual los promotores han hecho incremento en dólares hasta en un 10% de lo que estaba antes de la pandemia, lo cual pudiera hacer que se esté matando la gallina de los huevos de oro. O sea, es posible que pasado ya estos efectos, pasado ya el manejo efectivo de los dólares del gobierno americano, pasado ya este año que creo que las cosas van a tender a normalizarse, es muy posible que entonces muchos inmuebles vayan a tener que venderlo por debajo del valor en que están ofertándolo hoy día.
Obligatoriamente. Obligatoriamente, porque es que lo han subido, o sea, han querido hacer una espuma en términos de precios, y eso es muy peligroso desde el punto de vista de lo que es el mercado inmobiliario. Le voy a permitir por lo menos 50, 30, 40 segundos, lo que usted se tome. Algún mensaje que quiera, algo que quiera comunicarle al presidente de la República o a la población y a los profesionales de la tasación de su área, a quien usted quiera enviarle un mensaje que tenga que ver con este tema o con los temas que hemos tratado en el día de hoy. Muchas gracias. Primero, agradecerte a ti la oportunidad. Segundo, decirle a la sociedad que el Instituto de Tasadores Dominicanos tiene un ejército de hombres capaces para poder establecer el valor de cada uno de los bienes que tiene la sociedad dominicana, que tiene tanto el sector privado como el Estado. En el sector privado nosotros aconsejamos a la persona el que antes de realizar una venta, una compra de un inmueble, de un bien, pues trate de establecer cuál es su justo valor. Primero, si usted va a vender, para que no le ponga un valor demasiado inflado y no pueda vender dentro de un tiempo razonable su inmueble. Segundo, igual si va a vender y le pone un valor por debajo de lo que pudiera ser el mercado, pues va a perder dinero. Igual, si usted va a comprar, pues trate de asesorarse muy bien con un valuador que va a ver cosas que usted no ve. El valuador está capacitado para ver cuáles son los materiales, cuáles son la calidad de materiales que tiene ese inmueble que usted va a comprar, por ejemplo. ¿Qué le está afectando desde el punto de vista de mercado al valor de ese inmueble? ¿Cuál es la deseabilidad que tiene ese inmueble en el mercado? ¿Y cuál es su justo valor en el mercado? El Estado, bueno, el Estado tiene en nuestro país, es rico en propiedades, todavía con todo lo que ha regalado y ha vendido en precios subvaluados, todavía el Estado es rico en propiedades. Nosotros queremos rehacer nuevamente el llamado al Estado, al gobierno central y al Congreso, en que utilice los servicios de los tasadores, el servicio de los evaluadores profesionales pertenecientes al Instituto de Tasadores Dominicanos, para que se establezca, antes de vender cualquier bien del Estado, cuál es su justo valor en el mercado, y que el Estado no lo regale, no lo venda a precio subvaluado. Eso da pena. Igual con las compras que realiza, para hacer, como tú decías, hacer vías, para hacer construcciones de escuelas, para hacer construcciones de cualquier tipo, pues también debe ir un tasador previamente y establecer cuáles son los justos valores de esas propiedades. Pero igual, vamos a decírselo también a las personas afectadas por el Estado, ante una declaratoria de utilidad pública, ante una negociación con el Estado para venderle un inmueble, asesórese con un tasador. Busque la asesoría de un tasador para establecer el justo valor de su inmueble antes de usted llegar al negocio con el Estado o con cualquier otro tipo de entidad. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Reiterarle la invitación y que las puertas están abiertas para cuando usted lo entienda volver al programa. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los ciudadanos dominicanos que nos están viendo en este momento. Bien. Estuvo con nosotros el ingeniero José Alberto Veras, presidente del Instituto de Tasadores Dominicanos. No se muevan, que venimos con la parte complementaria del programa. Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegerlos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles. Hemos logrado adaptarnos y reinventarnos.
hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos. Dialogando RD se expande y ahora te brinda todas las noticias a un clic de distancia. Conoce de cerca y de una forma moderna lo que pasa en República Dominicana y el resto del mundo. Accede desde tu dispositivo a www.dialogandord.com.do. Además, comunícate con nosotros para reportar tus noticias y denuncias a través del 829-868-8909 y envía tus notas a dialogoabiertord@gmail.com. Dialogando RD, más cerca de ti. Ya estamos en el espacio estelar de nuestro programa. Ahora nos acompaña el destacado jurista del país. No le gusta que lo minimicen, pero es verdad. Él tiene su categoría y un nombre respetado en el país. Abogado Julio Curi. Bienvenido a nuestro programa. Gracias, Glenn. Un placer estar aquí de nuevo contigo. Segunda vez. Exactamente, así es. Para nosotros un privilegio, Julio, que nos acompañe para compartir temas de interés nacional, y de inmediato vamos a entrar en materia porque está en el tapete el tema de la definición de a quién corresponde la segunda mayoría en el Senado de la República entre los partidos Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. Una disputa ahí que yo entiendo, eso es mi humilde parecer, que es más cháchara política que otra cosa, porque yo entiendo que haciendo uso razonable de la lógica, ahí todo está definido. Pero que sea usted, sí, que es un conocedor y experto en el derecho, que nos aclare tanto a mí como a la teleaudiencia de este programa. Mira, la preocupación es que quien decidirá eso es el Partido Revolucionario Moderno, porque tiene el control del Senado. Y es un partido tradicionalmente, si nos remontamos al PRD, muy proclive a las chiquilladas y a rendirle culto o tributo a las paradojas. Hace 4 años, cuando se discutió este mismo tema, todos los que hoy detentan posiciones públicas, incluido el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, sostenía una posición en torno a la segunda mayoría que es diametralmente contraria a la que hoy sostiene. Lo mismo la diputada, la senadora Farideh Raful, mi ex compañera y empleada, trabajó conmigo en mi oficina, y otros tantos que le han vuelto la espalda a las posiciones de principio que habían asumido cuando ellos eran minoría en esa Cámara Legislativa. Primero que nada, Glenn, el artículo 178 de la Constitución, cuando ordena integrar el Consejo Nacional de la Magistratura, que es el órgano constitucional extrapoder que escoge a los miembros de las altas cortes, entiéndase Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral y los jueces de la Suprema Corte de Justicia, exige 2 cosas con respecto al diputado y senador que sean distintos a los partidos que presiden esos hemiciclos. Me refiero, en primer lugar, a que pertenezcan a un partido o bloque de partidos distintos al presidente del Senado o presidente de la Cámara de Diputados. Y aquí hay que hacer una pausa para abrir una interrogante. Los senadores de la FUPU fueron postulados en las boletas electorales por el Partido Revolucionario Moderno, todos excepto uno. De los 6 que ellos obtuvieron, excepto Bauta Rojas, los otros 5 figuraron también en la boleta del PRM. Y ahí empezamos entonces a entender que la diferenciación partidaria que exige el constituyente para asegurar el pluralismo político en la conformación de ese órgano constitucional. No, pero Bauta fue candidato en una coalición en la cual también lo llevó el PRM. Pues mira, parece que sí, exacto. Lo que pasa es que la FUPU solamente lideró la alianza en San Cristóbal. ¿Fue en San Cristóbal? Sí, con Franklin Rodríguez. Pues entonces,
es como, bueno, como vengo diciendo, ellos obtuvieron seis senadores, pero todos en alianza con el Partido Revolucionario Moderno. Exactamente. Todos. ¿Por qué el PRM hoy no es la segunda fuerza mayoritaria en el Senado? Porque el presidente, postulado por su partido Dominicanos por el Cambio, también lo fue por el Partido Revolucionario Moderno. Exactamente. Porque de ser así, entonces un partido con un control absoluto, como lo tenía, por ejemplo, el PLD en el cuatrenio pasado, solamente tenía que desvincular a 8, 9, 10 de sus senadores para ordenarles que se independizaran y entonces asegurar también esa segunda plaza, porque el PRM hasta el 16 de agosto solamente tenía 2 senadores. ¿Comprendes? Sí. Entonces esa distinción o diferenciación partidaria no solamente se refiere al partido en sí, sino al bloque. Y la ley electoral, tanto la anterior como la ley orgánica actual, establece que los partidos que van aliados a los procesos electorales se reputan como uno para los fines electorales. Es cierto que con posterioridad al certamen electoral cada partido vuelve a su normalidad, pero ellos actuaron como bloque para ofrecerle al electorado los candidatos a posiciones electivas en las provincias que ganó la FUPO. Y también el PRM, porque los del PRM figuraban en las boletas de la FUPO en muchas provincias. Entonces, esa es la primera condición. Y ese piso mínimo no lo pasa, por consiguiente, el partido, la FUPO. Entonces, luego viene la segunda exigencia constitucional, que ese partido, bloque de partidos diferente al del presidente del Senado, constituya la segunda mayoría, porque pueden haber tercera mayoría, cuarta mayoría, pero en este caso solamente hay un solo bloque de partidos distintos, porque todos los demás fueron el BIS, aliado a la FUPU. O sea, se generó una coalición de partidos de oposición al PLD, que lideró por su parte un bloque también con los partidos que fueron aliados a ellos. Ahora, ¿quiénes constituyen la segunda mayoría? Si no puedes pasar el piso mínimo, que ya te dije que es la del bloque de partidos, entonces tú no hay ni siquiera lugar a discutir quién es la segunda mayoría. Pero vamos a complacer a la FUPO, porque ellos han venido confundiendo a la sociedad. Es como un artículo que publicó recientemente el Tránsfuga de Félix Bautista, y él no se puede ofender porque se le diga así, porque tránsfuga en la doctrina comparada y en la ley orgánica electoral es todo aquel que hace el trasvase del partido que lo postula para aspirar por otra organización política. Eso está prohibido, el transfugismo preelectoral. Pero aquí hablamos de transfugismo postelectoral porque ellos utilizaron, Félix Bautista y Dionis Sánchez, al PLD para asumir el caudal electoral de un partido en el poder en ese momento para asegurar votos que le pertenecían al PLD. Y así ganó tanto uno como el otro, pero inmediatamente obtuvieron el triunfo, emprendieron las de Villadiego para ir a entregárseles a los brazos de su líder. Eso tiene una lectura muy triste porque eso no es un ejemplo nada paradigmático. Para cualquiera se trataría de dos personas amorales, yo no digo inmoral, sino amorales, es decir, que son de moral dúctil, y en segundo lugar, que no tienen ninguna identidad con el partido en el que militaron durante tanto tiempo. Son, se puede decir, arribistas, oportunistas, y esa es la realidad. Entonces aquí tenemos ahora una discusión de si la segunda mayoría la define la cantidad de senadores que se tienen al día de hoy. Que es la versión de Leonel Fernández, Claro. Cuando dice que la aritmética es muy clara. Dice que 8 son más que 4. Es que no se trata de la aritmética parlamentaria, se trata de la aritmética ciudadana, de la que la voluntad popular se expresa en las urnas, porque ahí vengo ya entonces en una explicación un tanto más compleja, y es que la Constitución no se interpreta de manera aislada ni suelta, de forma literal o textual. Porque si tú te lees el artículo 678, numeral 3, te vas a quedar con muchas dudas porque hay dos conceptos que son bastante abstractos o generales, que son el de el bloque de partidos distintos y el de la segunda mayoría, porque no están explicados. Y es lógico que no se explique porque la Constitución es un texto sustantivo, no es como una ley adjetiva donde el legislador desarrolla esos conceptos. Entonces, para poder interpretar adecuadamente una norma constitucional,
se requiere manejar una serie de principios que son los informadores de la hermenéutica constitucional. Entre ellos el de concordancia práctica y el de la unidad constitucional o de la Constitución. Entonces tú tienes ese artículo, el 178, si tú lo lees mediante el método gramatical, repito, te vas a quedar en dudas. ¿Qué es segunda mayoría? Pero esa respuesta tú la encuentras cuando interpretas de manera sistemática y armónica esa norma con el artículo 2 de la Constitución y el 216. El artículo 2 es el que establece la soberanía popular y señala que todos los poderes emanan de la voluntad ciudadana. Y el artículo 216 te dice que los partidos políticos, entre sus funciones esenciales, está la de canalizar la expresión, la manifestación de esa voluntad ciudadana para identificar esa masa, heterogénea en una que sea perceptible. Porque cuando tenemos simpatías políticas, para poder definir cuál es la mayoría, tú no puedes aspirar a título personal, tienes que hacerlo a través de un partido, agrupación o movimiento político. Si es a nivel provincial, tiene que ser una agrupación, y si es a nivel municipal, un movimiento. Y el partido político, como se sabe, es el que puede postular en los 3 niveles de elección. Entonces, tú por tu cuenta no te puedes postular. Por eso los partidos políticos aparecen en la Constitución, porque son órganos indispensables para el sistema democrático. Entonces, vuelvo al origen. ¿Cómo se determina la segunda mayoría? Por la voluntad transfuguista de un legislador que decide emigrar del partido, del suyo propio, para entregarse a otro o declararse independiente. No, Glenn, porque eso significaría entonces que esos órganos los constituyen ellos y no, como dice el artículo 2 de la Constitución, que los poderes emanan de la voluntad ciudadana, que es lo que se llama soberanía popular, y que los partidos son los que canalizan el puente entre los órganos de poder y el elector o el pueblo. Entonces, si el pueblo se expresó el 16 de mayo, el 5 de julio pasado, y definió sus mayorías otorgándole la primera al PRM, ¿o no es así? Sí, es así. Entonces, la segunda, tanto en el Senado, porque obtuvo 8 senadores, fue el PLD. El P en la FUPU, yo siempre me cuesta trabajo creyendo siempre utilizar el partido, pero la FUPU, la Fuerza del Pueblo, como ellos le llaman, obtuvo 6 en alianza con el PRM, que es la principal fuerza política, y por tanto conformaron un bloque. Como te decía al principio, ya están descartados porque no son un bloque distinto al del partido. Exacto. Ahora, que ellos hayan conformado un bloque parlamentario, ese no es el sentido que se le puede fijar al artículo 178 de la Constitución, porque ellos no hablan de bloque parlamentario, hablan de bloques de partidos distintos. Y si ellos fueron uno solo, de acuerdo con la ley orgánica, que es como se reputa, cuando se presentaron en su oferta al electorado, tú no puedes ahora decir que son distintos, porque todos aparecieron en las mismas boletas. Entonces, pero aún no fuese así, ellos no obtuvieron la segunda mayoría. La segunda mayoría, de conformidad con los votos contabilizados en las urnas, la obtuvo el PLD, porque ganó 8 senadores. Que otros 2, o que 2 de ellos, hayan decidido volverle la espalda al PLD, haya ellos, pero eso no modifica la voluntad ciudadana, eso no altera la soberanía popular. Entonces, si es de la soberanía que emanan todos los poderes del Estado, incluyendo los órganos extrapoder, tú no puedes constituir un órgano como el Consejo Nacional de la Magistratura a merced de la voluntad de tránsfugas, que no tienen ni siquiera los principios, que no respetan a su propio partido, porque de ser así, repito, hoy el PRM pudiera alzarse con ese otro asiento en el Consejo de la Magistratura. Exacto. Desvinculando a 8 o a 9 de los 18 senadores que tiene. Vamos a utilizar estos 9, declárense independientes, conformen un bloque ustedes parlamentarios y colorín colorado. Pero eso no es así. Entonces, la FUPU puede reinventar en sus definiciones los conceptos de soberanía popular, voluntad ciudadana, segunda mayoría, pero siempre quedará atrapado en las normas constitucionales que, interpretadas
en base al principio de concordancia práctica y de unidad de la Constitución, porque la Constitución es un texto solo. Cuando hay contradicción entre dos normas, que es lo que se llama antinomia, nunca una es declarada nula, sino que a una le cede el paso a la otra en un caso particular, tomando en consideración las circunstancias de cada caso, para aplicarla con preferencia. Pero en realidad la Constitución es una sola y por eso se interpreta como una. Y ese artículo 178 constitucional tienes que interpretarlo de forma concordante y con un criterio unitario con el artículo 2 que prevé la soberanía o que consagra la soberanía popular y con el artículo 216 que es el que consagra las funciones esenciales de los partidos políticos. Finalmente, Julio, la difamación e injuria es un tema recurrente en la República Dominicana y que muchos políticos se ven afectados por esta situación porque los ciudadanos emiten juicios de valor y que todos reconocemos que las figuras públicas están sujetas a ser cuestionados en cualquier momento, pero es un tema, no es lo mismo una crítica constructiva a que se te haga un juicio sin fundamentos. Eso está tipificado en la ley. ¿Tú crees que la legislación actual, o sea, en el derecho, está correcta como está o merece algunas modificaciones? Háblanos también incluso ya al final del programa sobre las implicaciones legales que puede incurrir, quizás esto para recordárselo a nuestra teleaudiencia y a la población en sentido general, de a qué se está enfrentando un ciudadano cuando incurre en esta práctica. Mira, Glenn, los artículos 360 y siguientes del Código Penal prevén y sancionan la difamación pública, es decir, la alegación de un hecho específico o el término que atente contra tu dignidad u honra, que yo pueda decir en la calle o en un restaurante, en presencia de otros. La ley 6132 de la década del 60, 1962, la ley 6132 es la que prevé y sanciona la difamación y la injuria cometida a través de los medios de comunicación tradicionales, radio, televisión y prensa escrita. Y la ley 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología contempla y sanciona la difamación a través de los medios electrónicos o las vías digitales. ¿Qué resulta? O sea, hay tres tipos. Sí, hay tres tipos. Que con relación a la primera y la segunda, está, además de la copiosa jurisprudencia que ya hay en uno y otro sentido, está bastante delimitada la conducta que está permitida con respecto al derecho que tenemos de expresarnos sobre los demás. Ahora, en cuanto a la tercera, que es la que se ha constituido en una especie de quebradero de cabezas, es porque esa ley del 2007 apenas define lo que es difamación y la injuria, que son dos tipos penales distintos, y establece sus sanciones. Pero no existían entonces redes sociales, existían apenas en ciernes los medios digitales, pero ahora tenemos una especie de libertinaje a través sobre todo del Twitter y del Instagram y también del Facebook y otras redes sociales como el YouTube, donde cada quien puede utilizar sus plataformas para decir de este y del otro lo que le venga en ganas, hacer críticas viscerales fruto del resentimiento, de la frustración, del fracaso de la existencia, del fracaso existencial de esas personas que a mi modo de ver dicen más de ellos que de las personas a las que ellos se refieren. Así es. Pero entonces no tenemos una legislación que le permita a uno deducir o derivar las consecuencias legales para evitar que esas cosas se sigan cometiendo bajo un régimen de impunidad, porque todos los días campean por sus fueros alegaciones, imputaciones, el empleo de términos despectivos en contra de este y del otro, porque nadie se salva de las redes. No, nadie. Entonces, ¿cuándo eso llegará a su fin? Cuando el legislador se interese por
sancionar, como en otros países, no solamente a quienes difaman, sino también a los medios a través de los cuales, haciéndolos corresponsables. Me refiero a Twitter, a las redes sociales, ¿no? Como en Alemania, como en España. Pero hay una fórmula ahora que también en España y en Inglaterra se ha puesto muy en boga, y es la de utilizar la vía civil para únicamente resarcir el daño reputacional. O sea, yo no quiero que el que me difamó sea privado de su libertad, pero yo sí quiero que él me indemnice por lo que dijo, porque esa es una vía más expedita. Porque lo que no te dije es que cuando la difamación es por las redes sociales o por las vías digitales, deja de ser una acción privada, una acción penal privada, y pasa a ser una acción penal, una acción civil, no privada, pública a instancia privada. Exacto. Es decir, yo necesito el concurso del Ministerio Público para que me acompañe durante el proceso, salvo que no se haga una conversión, que es muy, muy ocasional. Entonces, cuando es la difamación por el periódico, no interviene el Ministerio Público, pero si es por las redes o por un digital, sí. Y eso hace muy lento el proceso. El proceso, porque cuando es por la vía civil o por la difamación o injuria del Código Penal, tú presentas acusación directamente ante el tribunal y popularmente te emburujas tú con el imputado. Y eso se conoce en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, esa no se comete con regularidad porque los periódicos sirven de filtro para que ese resentimiento, que es el que motiva, el que motoriza los excesos del derecho a expresarnos de los demás, sea como una especie de filtro o de tabique. Pero por las redes no hay tabique, sí, pero no hay dique. Y las otras dos, las consecuencias legales. Hasta 1 año de prisión. En el caso de la difamación por la prensa, 6 meses, hasta 6 meses. Y si es injuria, hasta 3 meses. Son, en definitiva, aquí nadie ha ido a prisión, que yo recuerde. Porque siempre logran acuerdos. No, porque además, luego eso entra en la Corte, luego va a la Suprema Corte, y aquí hay abogados en ejercicio que no manejan muy bien. Sin embargo, tenemos ejemplos donde se ha marcado un precedente. ¿Cómo cuál? El de Margarita Cedeño de Pero Fernández. ella no presentó querella contra él por difamación. No, ella presentó una querella contra Marcos Martínez por el uso de documentos falsos, que es un ilícito penal completamente distinto. Okay. Porque él se valió de un documento falso para difamarla. Entonces ella presentó querella por el uso de documentos falsos, se constituyó en actora civil del proceso y fue indemnizada como consecuencia de eso. Exacto. Pero no hubo un proceso por difamación e injuria. ¿Te das cuenta? Sí. Y mira el tiempo que eso demoró. Desde el 2012, que fue cuando se produjo o 2011, cuando se produjeron aquellas declaraciones, hasta este año, que fue cuando finalmente eso se decidió. El sistema avanza a veces a paso de tortuga, pero avanza. El asunto es que nos falta mucho camino por recorrer para que nosotros podamos deducir contra esos excesos que son muy comunes, como ya te dije, de referirse de ti, de mí y de cualquiera, de manera irresponsable y en violación a los límites que establece la ley. Julio, muchas gracias por tu participación. A ti, Glenn, a ti, siempre a tu orden. Invitarte a que la próxima vez que vengas al programa, entonces sea así tan abierto y tan dispuesto como siempre. Cuando quieras. Bueno, a ustedes las gracias por permanecer ahí. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite, por el mismo canal a la misma hora. Dialogando con Glenn Davis. Bye bye.